Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de tener a Mónica Lavín, que es una escritora mexicana, entre las más importantes del panorama literario contemporáneo, y a Teresa Iniesta, la directora del Instituto Cervantes de Milán. Entonces dejo la palabra a Teresa para que pueda presentar a nuestra huésped. Muchas gracias, Miquela. La verdad que un placer estar aquí con una mujer tan sobresaliente como es Mónica. Os la presento, Mónica Lavín, que es nacida en México, es autora de libros de cuentos, de novelas, de ensayos, es traductora de cuentos del inglés, es antologadora de cuentos mexicanos contemporáneos. Es muy interesante porque su formación inicial es en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana y también ha sido investigadora en el Instituto de Ecología. Como narradora ya, que es lo que nos trae, ha recibido premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1996 por su libro Ruby Tuesday no ha muerto, el Premio del Club de Periodistas en 1997 por el programa radiofónico de divulgación científica muy interesante. También tiene el Premio Nacional de Narrativa Colima por su obra publicada en el 2001, Café Cortado. En el 2009 se hizo acreedora del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo la Peor. En el 2010 recibió el Premio Gobernador General de Canadá por la promoción de la literatura canadiense en México. Y en 2011 obtuvo el Premio Nacional de Malinali por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez en Tabasco. Como veis, es una autora excelente y muy premiada. También ha sido columnista, ahora es columnista en el Diario Universal y es entrevistadora de escritores tanto en radio como en televisión pública. Es profesora investigadora de la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Con lo cual, la charla de hoy, como veis, será segurísimo interesante. Para mí y para el Instituto Cervantes es un placer volver a retomar estos encuentros con autores, con la Universidad Católica. Así que es el primero que hacemos este año, en el 21, que espero que sea muy fructífero. Así que muchísimas gracias, Mónica, por ser la primera este año. Y nada, te doy la palabra rápido a Miquela para que no perdamos un segundo contigo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias a Mónica por aceptar la invitación y por compartir este tiempo con nosotros. Quisiera empezar con tu novela Yo la Peor, sobre la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, que ha sido premiada con el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. ¿Qué representa Sor Juana para México hoy? Ay, es difícil esa pregunta. Estoy muy contenta de poder estar invitada a esta entrevista, de ser parte del programa de lectura. Mucho gusto en saludarlas, Teresa, Miquela. Gracias de verdad por esta presentación y por ya empezar la entrevista con esta pregunta. ¿Qué representa Sor Juana para México? Y mira, yo siempre he dicho que la manoseamos mucho porque era la imagen de un billete de 200 pesos. Ahora la pusieron en el billete de 100 pesos y que de alguna manera sabe la gente quién es, pero a cabalidad yo creo que hay mucho que hacer para que verdaderamente sepamos quién fue Sor Juana, porque en nuestra época virreinal, así cuando estudias historia en las escuelas, la época virreinal se pasa en 2 lecciones, 300 años en 2 lecciones. En cambio, a todo el mundo prehispánico, luego al México independiente, al México de la Revolución, se le dedica mucho tiempo. Creo que nos ha costado trabajo comprender ese tiempo de ser parte de la colonia, digamos, una colonia española, pero es el tiempo del mestizaje, donde se cocina la mexicanidad. Y Sor Juana, ahora bien vista, es producto y es parte, es cómplice de ese hacerse con una mirada americana, es decir, usar el idioma español, pero también el náhuatl y reconocerse no parte de la Nueva España nada más como le tocó en su tiempo, sino saber que hay una identidad distinta. ¿Pero qué es hoy Sor Juana? Mira, las mujeres la han abanderado como causa, ¿no? Porque representa esa mujer que tuvo voz con la palabra escrita y que no nada más con eso, digamos que era una mujer influyente en su tiempo, con sus amistades con virreyes, virreinas,
obispos, algunos arzobispos, hasta que dejó de tener esa red de amistad y se le silenció o pretendió silenciársele, pero entonces representa, creo que la rebeldía, representa la voz de las mujeres, y yo creo que representa mucho más que eso, ¿no? El espíritu, la inquietud por saber, por estar, por aprender, por estar en el mundo de las ideas. ¿Y cómo te has documentado para esta novela? ¿Hay mucho material también sobre aspectos de la vida cotidiana en esta época o ha sido difícil encontrar material? Mira, hay mucho de estudios sobre Sor Juana, como bien sabes, ¿no? Hay muchos estudiosos, tanto profesionales como amateurs, sobre Sor Juana. Hay toda una playa se llaman sorjuanistas. Y sí, hay polémica incluso de lo que se sabe, lo que no sabe. Se sabe, hay muchos libros de donde abrevar, no tienes que ir a los documentos originales. Pero, digo, me acuerdo que tuve acceso, por ejemplo, a algo muy importante, el testamento de su abuelo Pedro, ¿no? Que ese documento me permitió fabular porque ahí venían los nombres de era un tiempo en que había esclavos en México. También es algo que hemos querido como pasar de lado, rapidito, pero ahí vienen los nombres de los esclavos que tenía su abuelo en la finca donde vivió Sor Juana desde los 3 años, en Panuayan, y entonces me era muy importante porque era un documento de la vida privada, ¿no? De la vida, de cómo se vivía. Creo que de la vida, hay estudios muy interesantes del Colegio de México de cómo era la vida cotidiana en diferentes momentos de la historia de México. A mí me fue muy útil para documentar el siglo XVII, que le tocó a Sor Juana, porque hay desde textos o ensayos de cómo era la sexualidad en ese siglo, por ejemplo. Entonces, sí hay de dónde, pero falta, y hay que hacer un tejido fino para de la historia con mayúscula a la historia privada, a la historia de los pequeños espacios, poder encontrar los puentes, los vasos comunicantes. A mí me facilitó esto poder visitar los lugares, porque existe esta hacienda de Panuayan, donde vivió con sus abuelos, existe, ¿no? Ya no está amueblada, digamos, ya no está la biblioteca del abuelo de Sor Juana, que ella alude que ahí fueron sus primeras lecturas. El que tenía libros era su abuelo. Entonces, hay estos espacios físicos, entonces te permiten incluso imaginar, ves la cocina, entonces te permiten imaginar la vida cotidiana que tuvo en la infancia Sor Juana. También puedo entrar al convento del claustro de Sor Juana. Entonces, hay estos espacios que, aunque no son libros, son espacios que permiten, que dan fe, documentan una época y permiten imaginar. Entonces, sí tenía yo más bien que seleccionar de tanto material que había, cuál podía utilizar, cuál me era más útil, cuál tenía que ver con lo anecdótico, con lo material, para que yo pudiera, por ejemplo, me acuerdo que me vi en problemas cuando cuando quise escribir la escena del baño de Sor Juana, porque sí hay documentos sobre cómo era el traje de las monjas jerónimas, pero la ropa interior de las monjas, ¿cuál era? ¿No? Sí, sí. Eso te iba a preguntar sobre la vida cotidiana de las mujeres. ¿Cómo se pudo reconstruir? ¿Qué aspectos podemos conocer de la vida cotidiana de la mujer en la época virreinal? Fíjate que se ha escrito mucho sobre todo en la vida de los conventos. Hay estudiosas de la vida de los conventos y entonces podemos saber cómo eran las rutinas, digamos, cómo pasaban el día con las diferentes obligaciones. Sabemos cuál es su relación con el exterior, cómo eran centros de enseñanza, cómo hacían dulcería también para hacerse de fondos y para atender a obispos, arzobispos, virreyes, cómo era parte, los conventos eran espacios donde las mujeres incluso podían ser ilustradas. Ahora creemos que Sor Juana, parece que Sor Juana era la única que escribía, pero no. Las monjas escribían en los conventos. Era un espacio paradójicamente también de libertad, ¿no? Porque quizás en la vida matrimonial, y eso lo dice muy bien Sor Juana, no hubiera tenido la posibilidad de dedicarse al estudio, pero había ciertas órdenes que permitían el estudio, que permitían tener aparatos científicos. Entonces hay documentación sobre las órdenes religiosas que a mí me fue muy útil, sobre eso se ha estudiado, sobre las casas en los diferentes estratos sociales, porque todavía era un mundo dividido en castas. Hay estudios sueltos por aquí, por allá, puede uno ir jalando, entendiendo
Hay mucho que hacer por reconstruir ese tapiz, pero sí hay, sabemos que las mujeres negras, las mujeres indígenas, por ejemplo, es muy interesante, que eran las únicas a las que se les podía vender maíz. Ya ven que maíz es la base de la alimentación en Mesoamérica y en México, y ellas eran las que preparaban tortillas, pero esas eran las mujeres indígenas. Entonces, por eso el gran motín de 1692 que le toca en vida a Sor Juana es porque escasea el maíz y son las mujeres indígenas las primeras que se rebelan. O sea, sí hay información y fascinante, porque las mujeres criollas, por ejemplo, las hijas de españoles, también pues tenían un modo de vida en donde parecía que todo estaba dividido, pero todo también se permitía. O sea, había lugares como orfanatorios, por eso yo he hecho mano de uno de ellos para un personaje hipotético, en donde si una mujer criolla tenía hijo, quedaba embarazada o se embarazaba de un negro, por ejemplo, iba a tener un hijo prohibido por varias razones, porque no era matrimonio y porque era de otra casta. Había lugares donde llevar a los hijos y seguir proveyendo para ellos. Yo dije, yo tengo que meter esto a mi novela porque me está revelando un mundo fascinante de relaciones sentimentales, carnales, que tejieron un mestizaje en donde lo prohibido estaba permitido, ¿no? Es parte de lo que caracterizó ese tiempo. Claro, sí, sí. Yo he apreciado mucho esta representación del mestizaje y de la presencia de distintas castas, porque las autoridades coloniales intentaban separarlas, pero en realidad la vida cotidiana era otra, ¿no? Con una convivencia constante, y tú lo reflejas muy bien en tu novela. Escribiste también un libro sobre la cocina, ¿verdad? Sor Juana en la cocina. ¿Nos puedes hablar un poco de este libro? Claro, fíjate que este libro incluso fue antes de la novela. Luego busqué su reedición una vez que salió la novela y se volvió a publicar, pero ese fue el libro que me hizo interesarme en ya no la Sor Juana literata, sino la Sor Juana persona. Es decir, ¿qué tiempo le tocó vivir? ¿Por qué tomó decisión? O sea, ¿por qué hizo lo que pudo hacer y por qué también se dice que era la peor del mundo o firmó así? O sea, me empezaron a surgir muchas preguntas porque una amiga, que desgraciadamente ya falleció, una amiga experta en gastronomía mexicana, que dirigía una colección de cocina, cuando llegó a los tomos de cocina virreinal, me pidió a mí escribir el texto alusivo a un recetario atribuido a Sor Juana, que se encontró en el convento de San Jerónimo, donde ella estaba, y donde lo precede un soneto de ella, también cierra con un poema de ella, y se atribuye, y seguramente era parte de sus funciones, asentar en impreso, en papel, aquella sabiduría culinaria que se transmitía de manera oral en las cocinas de los conventos. Entonces, cuando a mí me lo propuso para la colección que entonces se publicó en Clio, yo dije, Sor Juana y el recetario, para mí misma fue no me la imaginaba, digamos, al frente de estas actividades que son el corazón cotidiano de una cocina, de un convento, pero realmente también era el centro de enseñanza, era la sabiduría que además daba identidad, por lo que yo ya decía, en tal convento se fabricaban las mejores empanadas o buñuelos, y eso les daba una manera de relación con el exterior. Entonces, fue un gozo a través de ese recetario que esta amiga experta en gastronomía sí cocinó algunas de estas recetas muy barrocas, con ingredientes pues árabes, porque los trajeron los españoles, pero también ingredientes como el maíz cacahuacintle, que es un tipo de grano muy, muy especial que revienta de una manera. Bueno, cómo esta cocina que ahora es nuestra cocina mexicana ya estaba ahí gestándose, y además hay platillos que si no tengo que ver yo con escribir el ensayo que precedía al recetario, no me hago el planteamiento de que cada época tiene sabores también que la distinguen. Y el barroco mexicano era esta unión de lo dulce y lo salado, de la profusión de ingredientes, de una
exageración que tenía que ver con este barroco donde no podía haber espacios vacíos, ¿no? Y me fascinó escribir el texto porque me llevó a investigar sobre Sor Juana, porque mi pregunta era, bueno, ¿qué comía Juana de niña? ¿Cuál fue el tipo de alimentación? ¿Qué preparaban en su casa para que ella tuviera sus propios gustos, su propia raíz genética, digamos? Por todos creo que tenemos una genética gastronómica que tiene que ver con nuestras familias y nuestros pasos en la vida y las localidades que hemos habitado. Y así identifiqué a Juana con esos abuelos andaluces, tenía abuelos andaluces. Entonces, claro que el abuelo andaluz, me imaginé, seguramente cocinaban conejo, porque la zona donde ella crecía es de conejos. Y cuando fui a visitar Panoayan estaban los hongos sanjuaneros, que son hongos muy grandes que todavía se recogen y que crecen en la época de San Juan, el 24 de junio. Entonces, bueno, la imaginación de esta niña, adolescente, mujer madura de letras, ¿qué comía? ¿Qué le gustaba? Y a través de eso ya me interesé en la persona y su complejidad y la complejidad de su época. Entonces fue muy importante escribir este recetario y los recomiendo porque de verdad los lleva, los transporta si logran cocinar. Todo está aterrizado por mi amiga Ana Benítez Muro para que se pueda cocinar hoy en día. Es decir, el recetario estaba en términos de la moneda de la época, los reales o claques, decían. Ella tuvo que interpretar con su sabiduría también o con su conocimiento de balance de sabores, ¿cómo podría ahora cocinarse eso? ¿Cuánto es de clavo? ¿Cuánto de canela? ¿No? ¿Cuánto de almendras? ¿Y cómo se cocina a 2 fuegos, que era el tipo de cocina que se usaba? Ahora en horno, interesantísimo porque te lleva también a los espacios domésticos de la cocina, de los utensilios. Claro, sí, muy interesante. Y también podemos considerar la comida como símbolo del mestizaje, porque a partir del mole y Claro. todo eso se refleja, la sabiduría es distinta. El mole es de la época de Sor Juana, se cocinaba mole. El mole es conventual y es de la época de Sor Juana. La leyenda, porque no se sabe, se lo atribuye a un convento en Puebla. Pero de hecho, fíjate, se parece como al pipián español, o sea, esta idea de combinar los frutos secos, la almendra, pero claro, en México se aportó además el chocolate, ¿no? El clavo, el guajolote, que es propio de América, que es el pavo, ¿no? Pero que es mexicano, es americano. Pero el mole sí, ya le tocó, no está en su recetario, pero era el tipo de cocina de su tiempo. Muy bien. ¿Y podemos considerar la novela Yo la Peor como una novela histórica? ¿Y por qué tanto interés en la recuperación del pasado nacional en Latinoamérica actual? Sí, es cierto que fíjate que hay un concurso en México de novela histórica. Me ha tocado ser jurado 2 veces, acabamos de deliberar. Lo hacen con el claustro de Sor Juana, curiosamente, con el claustro de Sor Juana y respondiendo, bueno, tratando de juntar incluso las 2 preguntas con una respuesta. Se escribe novela de carácter histórico. Yo a veces digo, ¿cómo la llamaré? ¿Novela histórica? De tema histórico, porque hay todo tipo de novela histórica. Hay una novela que incluso hace casi arqueología y pretende recrear una época con el tipo de lenguaje de la época, cosa que yo, para nada, yo quería hacer una novela del siglo XXI, con un español del siglo XXI, pero al nombrar a los utensilios, dar la atmósfera del siglo XX, pero no poner a hablar a Sor Juana con el vosotros que seguramente usaban, ¿no? Que se usaba en esa época, sino en realidad con un español, incluso mexicano, o un español contemporáneo. Y eso hace que a lo mejor eso le da la identidad a la novela histórica actual. No es una arqueología de época, no se pretende resucitar las épocas, sino tener una mirada desde el hoy de lo que pudo haber ocurrido. Y además intentar, sobre todo, humanizar a los personajes, ponerlos en sus contradicciones, quitarles esta idea del bronce, del pedestal, de lo intocable. Yo cuando empecé a escribir Yo la Peor, pues temía, porque Sor Juana es una mujer de pedestal, de bronce, además por la altura que alcanzó
en su dominio, en su capacidad de escritura, ¿no? Pero había que entrar en la persona, en conocer sus fragilidades, sus ambiciones, no hacer personajes intocables, sino al revés, manosearlos con las preguntas que siempre representa escribir una novela, y una novela de carácter histórico más. O sea, cómo dialogaba el personaje en su época, con su época, cómo se movía, qué pudo haber pensado, sentido, ¿no? La novela histórica es una novela de los posibles, porque tienes documentación que no vas a alterar, hechos que no se pueden revertir, es más, la línea de vida del personaje ya no es tu problema, como en otro tipo de novelas, pero sospechar lo posible y construir precisamente los anónimos que la rodearon, porque esos no están en la documentación, es un permiso también para fabular una época con otros personajes con los que tenía que ver, pues, un personaje de carácter que existió en la historia, como es el caso de Sor Juana. Yo creo que los mexicanos todavía nos preguntamos quiénes somos, porque nuestra historia oficial ha dado cierta visión, pero no es una visión hecha de héroes, ¿no? Es una visión de héroes, patrios, la palabra patria, con ese peso tan pétreo, tan piedra, ¿no? Y nosotros, y lo que te decía del virreinato tan pasado de ladito, porque bueno, éramos colonia, no éramos dueños de nuestro destino, ¿no? Pero en realidad estaba forjándose una parte de la historia que hay que reconocer. Es más, yo creo que nos tenemos que reconciliar con la idea del mestizaje, no con la... todo eso nos ha estado costando y nos sigue costando tiempo cuando vemos que nuestro gobierno actual quiere que España nos pida perdón. A mí yo entro en conflictos de esta aceptación de que la historia siempre, pues los árabes también tendrían que pedir perdón, los romanos, y luego la reina Isabel, ¿no? Por ese dominio, la reconquista y a través de la religión. Yo no sé cuántos perdones habría que ir pidiendo, pero sobre todo quisiera pensar en México como este sustrato tan rico de lo prehispánico, donde también había un imperio mexica que era sanguinario y que facilitó por el sojuzgamiento de otros pueblos como los tlaxcaltecas, facilitó la conquista del imperio español, del imperio mexica, ¿no? Bueno, estas circunstancias son todas las preguntas que todavía nos hacemos, porque creo que no hay un lado de los buenos y los malos. Hay las diferentes visiones con las que tenemos que entrar, las tenemos que acomodar para entender producto de qué somos producto. Finalmente, un país mestizo con todavía pueblos indígenas que conservan su identidad y que cada vez se procura la conservación o el resucitar sus lenguas y que tengan una presencia en la actualidad, en la modo de expresar, pero siempre dialogando con todo esto que somos. Entonces yo creo que, por ejemplo, el siglo XIX lo ha visitado, los novelistas mexicanos han visitado muchísimo este siglo XIX, donde se da la independencia, luego el imperio de Maximiliano, luego Benito Juárez, luego la guerra cristera. Bueno, es un siglo fascinante de penduleos, ¿no? Entre concepciones de lo que debía ser México, para entrar luego en la revolución en el siglo XX. Y yo creo que esa pregunta todavía está en el aire. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué historia nos precede? Creo que por eso la novela histórica está ahí zumbándonos en el oído, y además, fíjate, no solo se escribe, o sea, no solo los escritores la visitamos, sino que los lectores hay un gusto por este tipo de novela. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, Mónica, eres muy reconocida también por tus libros de cuentos. Es muy distinto escribir un cuento, escribir una novela. ¿Cuáles son los ingredientes de un cuento? Es muy distinto. Fíjate que yo empecé como escritora de cuento y es un género que me fascina. Yo no dejo de visitar el cuento, o sea, no dejo de escribir cuento a la par que escribo una novela. Ya sabes que la novela te va a tomar, si te va bien, normalmente toman 3 años las novelas, ¿no? O 5,
Depende de la dificultad, depende de todos los obstáculos, de la vida también, de muchísimas cosas. Y el cuento es esta intermitencia que de repente te permite tener un mundo cerrado, o sea, es decir, tener una idea, porque el cuento es solo un suceso, pero el cuento es un género donde se ocultan muchas cosas, donde no se puede ser obvio, es un género de equilibrio que a mí me gusta mucho por eso. Tiene quizás un careo con mi pasado científico, en donde hay un equilibrio, hay una búsqueda de una perfección, de algo que se sostenga por sí solo, pero que tenga misterio. Entonces el cuento me visita y me intriga y me fascina leer cuento, no solo escribirlo, pero es una actitud completamente distinta. Yo creí que siempre iba a ser cuentista porque empecé escribiendo un libro de cuento, bueno, un cuento, claro, de aquí a que formó parte de un libro pasaron años. Publiqué un primer libro de cuentos, luego un segundo, luego un tercero, y ya cuando iba en el cuarto libro de cuentos, una pregunta, no me cupo, porque para mí un cuento atiende una pregunta que te haces. Y en cambio, cuando empiezas a tener un manojo de preguntas, ya estás tocando las aguas de la novela porque ya estás en el terreno del personaje multidimensional. En el cuento los personajes solo tienen una oportunidad de que se sepa algo de ellos frente a algo, que por algo los autores hemos considerado que es una anécdota, un suceso significativo, importante en la vida de los personajes, pero no nos importa toda la vida de los personajes, nos importa ese suceso. Y el tratamiento y cómo contar aquello es como un juego creo que el cuento tiene que ver mucho más con la estrategia de un ajedrecista, pero la movida de un ajedrecista, solo uno de los movimientos. En cambio, acabar una partida de ajedrez sería más el espíritu de la novela. El cuento es, moví a tiempo una ficha, hice una buena jugada, ¿no? Pienso yo que es como un clavado donde tienes que entrar al agua limpio, ¿no? El clavadista que hace un clavado impecable y logra penetrar algo más profundo, que está bajo las aguas de lo evidente. El cuento tiene ese reto. La novela es estar nadando largo tiempo, te vas a encontrar con diferentes escollos y vas a llegar a la otra orilla. Pero incluso cuando empiezas a escribir una novela, no tienes muy claro todo, y si lo tuvieras muy claro, no la escribirías. Estás descubriendo, tienes una ruta trazada, o eso me pasa a mí en mi caso, pero no sé bien qué me va a ir pasando en el camino, y si voy a virar la ruta, y cómo van a crecer mis personajes. En cambio, en el cuento es como yo tenso el arco y voy a tirar la flecha y voy ahí. Y todo lo que me estorbe para la tensión del arco va a debilitar mi cuento. Y eso, el oficio y el trabajo de cada cuento te va dando la precisión, ¿no? Yo me siento siempre más incierta frente a la novela que frente al cuento. Y frente al cuento siento que me permite tomar menos riesgos que la novela, porque la novela es mucho más permisiva en cuanto a la forma. Pero el cuento, cuando logras ensayar alguna especie de transgresión en su forma, es muy gozoso, porque estás como en una restricción de juego muy grande. Solo un suceso, pocas líneas, no ser obvio, saber dónde está el desenlace sin explicar demasiado, impactar, pero no por una manipulación de tu lector, sino porque de veras te importa lo que estás contando. Muy bien, Mónica. ¿Cómo interpretas el presente y el futuro de la literatura hispanoamericana? Tengo la impresión de una superación de géneros tradicionales, entre reportaje, novela, cine, graphic novel. Tú misma tienes una formación muy variada, eres escritora, guionista, locutora de radio, traductora, bióloga. Entonces, ¿eso de alguna forma se refleja en la superación de géneros tradicionales o son pocos casos de incursión? No, yo creo que sí. Fíjate que creo que sí, los tiempos, esta posmodernidad que estamos viviendo, sí está buscando otras formas. Claro, creo que este tiempo tan documental que estamos viviendo, documental en el sentido de la inmediatez, de la información,
inmediatez en la comunicación, del acceso a la información, del documento como algo a lo que llegas muy rápido, de la relatividad también de todas estas formas, creo que nos está llevando y poniendo en la búsqueda de formas de expresión que unas quedarán y otras no, pero que permitan dialogar con recursos distintos. Y creo que también en el centro de eso está este gusto por la autoficción, ¿no? Ya no hay límites entre si soy yo escribiendo una novela o si soy yo contando cosas mías, que estoy novelando, pero que estoy jugando, siempre en el espíritu lúdico, creo que del juego, de poner al servicio de algo que devela finalmente un asunto de la condición humana, poniendo al servicio herramientas mucho más libres, un manojo de recursos en donde ya no queremos sentirnos ceñidos por una forma muy tradicional, ¿no? Sin embargo, yo creo que el peligro siempre es que dejemos de contar, porque creo que de lo que se trata es de contar algo, ¿no? Y la experimentación o la hibridez de los recursos siempre tiene ese riesgo, el que sea más preocupación por las formas o por la atención a los problemas de la realidad, que son tantos y tan abrumadores, que requieren y reclaman su presencia, y que dejemos de tocar las fibras más conmovedoras o las fibras esenciales de lo que como humanos, como habitantes de este siglo, pero sobre todo como cuerpos o estuches de todas las pasiones que siempre han existido, nos sigan preocupando y sigan estando ahí en el centro de lo que contamos, independientemente de con qué y cómo lo contemos, ¿no? Pero sí creo que estamos viviendo tiempos distintos, de repente tiempos muy solemnes, donde la violencia que sacude el exterior entra como cuchillo en las letras, a veces para bien y a veces no sé qué tanto roba, se nos va a escapar lo sutil, porque a mí me gusta una literatura también de lo sutil, de lo que es violento sin ser explícitamente violento, que nuestra capacidad de ver lo pequeño, lo íntimo y lo inquietante no se vaya a perder por esta abrumadora realidad que flagela, pero que no es lo único que está sucediendo. Siempre está sucediendo también lo otro, lo pequeño, lo aparentemente pequeño. Bueno, a mí eso me interesa mucho, lo aparentemente pequeño, que no se nos pierda. Y sí creo que hay voces muy interesantes y que hay propuestas también que están jugando con muchos elementos y que es un momento de muchísima efervescencia escritural, ¿no? Las mujeres escribiendo, las generaciones, gente muy joven manifestándose también, ya buscando una voz propia y teniéndola, las otras generaciones también buscando su lugar en el escenario quizás sin tanta prisa. No sé, todo está sucediendo al mismo tiempo. Creo que lo que nos pasa también es que nos cuesta mucho trabajo ver ya todo lo que se está escribiendo, o sea, este diálogo iberoamericano, cuesta mucho trabajo que se tenga. No tenemos tanta claridad de quiénes están escribiendo en los otros países, como ocurrió obviamente en la época del boom, porque el boom eran pocos escritores, era una visión de las editoriales también, desde los agentes, y ahora está pasando todo al mismo tiempo. Y además en este mundo globalizado creo que estamos mucho menos preocupados por esa... sí hay una identidad, creo, iberoamericana y latinoamericana, pero estamos menos preocupados por ella. Muy bien. Y hablando de violencia, uno de los géneros de más éxito y más difundido en esta época es la novela negra. No sé si has pensado alguna vez escribir novela negra. Fíjate que lo que me fascina, admiro a los escritores de novela negra, porque me parece que ellos son unos grandes estrategas
en el diseño de sus novelas y personajes. Que la trama que ellos tienen que diseñar tiene que ser muy inteligente y tiene que ir por adelante de cualquier previsión del escritor. Entonces eso, y que además exhiben oscuridades, y me parece muy bien y reconozco que hay autores que me gustan en ese sentido de la novela negra. Me gusta muchísimo leer a Elmer Mendoza, que es mi amigo además, porque juega con el lenguaje, porque hace que el lenguaje sea un personaje de su novela, no sea olvidado, y hace que lo pequeño y lo local de su ciudad natal, Culiacán, sea universal, ¿no? Y eso me gusta mucho. Entonces, yo fíjate que hice un pequeño thriller, pero no novela negra, sino un thriller. Mi ambición de thriller la puse en una novela para jóvenes que se llama Camila y el cuadro robado, que tiene que ver con un cuadro robado en un museo, porque me fascina los robos de arte, en el sentido de ¿quiénes son? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo viven las redes? ¿Y quién consume eso? Es un tema que me atrae muchísimo. Entonces decidí meterlo en esa novela de Camila y el cuadro robado, que es una novela de una chica de 16 años, pero es una novela que tiene que ver también con el enamoramiento, con las vidas de las familias, pero en medio de eso, el cuadro robado en el museo donde trabaja su madre, que es la chef del restaurante del museo, como ahora pasa en los museos, ¿no? Que hay, la gastronomía es parte de la oferta, pero bueno, hay un cuadro robado. Y la chica es una investigadora de otros robos, es como yo, se puso a investigar por qué roban arte, cómo le hacen. Puse ahí todo, y no sé si alguna vez haga otro thriller, un thriller de ese tipo policíaco, que más que ser novela negra, no sé, quizás como todas estas definiciones a veces se me escapan, pero la novela negra puede llegar a cansar. A mí como lectora me cansaría nada más leer novela negra, desde luego. Sí, claro. La última pregunta sobre los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos de pandemia y la literatura. ¿Qué reflexión podemos sacar? ¿Es un tiempo más propicio para leer, más propicio para escribir? ¿Qué opinas tú de todos los cambios en las relaciones y cómo se puede reflejar en nuevas maneras de escribir? No sé, ¿qué opinas tú? Mira, creo que la pandemia sí es un tiempo para más lectura. Me recuerda cuando yo tuve hepatitis a los 9 años, que tenías que estar en la cama, no había vacuna, y ahí empecé a leer los libros más gruesos. O sea, leía libros delgados antes, pero la hepatitis me llevó a leer a Robinson Crusoe de Daniel Defoe, una biografía de Mozart. O sea, tenía yo tiempo, tenía las condiciones, no sabía cómo desaburrirme, leí, ¿no? Entonces creo que sí es un tiempo propicio para la lectura y eso tiene su lado bueno, ¿no? Pensemos que estamos en el mundo que yo quiero leer, ¿no? Pero para la escritura no me parece un tiempo tan propicio. Fíjate lo paradójico, ¿no? O sea, tienes tiempo, no tienes que salir a la calle, no estamos en este frenesí. Yo donde vivo, la Ciudad de México, dar clases hasta el oriente de la ciudad, volver acá, es un frenesí, o sea, te cansas más, entonces, para escribir creo que el tema o el asunto pandemia ha sido tan incierto, nos ha ido ocupando de tan distintas maneras, ¿no? Con el temor, con el dolor de los cercanos que se han muerto, con la incertidumbre, con las políticas públicas de salud, o sea, con nuestro diseño de vida cotidiana todos los días, el aburrimiento, el tedio, que de repente, para mí yo me doy cuenta que a la literatura le sirve el mundo, a mí me sirve salir, a mí me sirve ver otras personas, me sirve estar en otros países, subirme a un avión, sí me sirve porque me da historias, porque me saca de mi cotidianidad, para mí es acicate para la imaginación. En cambio, creo que la pandemia lo que ha hecho quizás es que produzcamos textos más íntimos, más personales, más reflexivos. Vamos a ver cuando tengamos la cosecha de lo que se escribió en este tiempo, a ver por dónde van los textos, ¿no? Pero
la aventura de la pluma podría ser mayor, podríamos a lo mejor irnos a una literatura fantástica como modo de crear otros mundos, pero quizás el realismo y lo que se estaba escribiendo sucediendo, o sea, en espacios, a lo mejor no, ahora a lo mejor esta hibridez de la que hablábamos se va a poner de manifiesto con textos mucho más personales, preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Vamos a ver, tengo interés en ver qué produce este tiempo, pero sí lo siento mucho más propicio para la lectura que para la escritura. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir tus reflexiones tan interesantes. Me ha encantado esta plática que tuvimos. No sé si Teresa quiera preguntar algo. No, yo lo dejo aquí, ha sido excelente. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ti, Teresa, Miquela, gracias de veras por esta charla y esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti.